tribunales, con el lenguaje críptico de la abogacía. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo está el tema del acceso a la justicia en México? Bueno, tenemos grandes derechos. Uno no tiene más que leer el artículo 4 de la Constitución. Tenemos derecho a un medio ambiente limpio, a la salud, a un montón de cosas. El tercero, a la educación. La pregunta es cómo aterrizamos esos derechos, porque yo puedo tener derecho a muchas cosas. Mientras no se aterricen, mientras el hombre y la mujer de la calle no tengan acceso y tengan mecanismos para hacer valer esos derechos, pues es letra muerta. ¿Y por dónde empezamos? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Está mal? ¿El artículo 4 está mal? No, yo creo que son muy buenas ideas. El tema es que hemos complicado esto para que solo muy pocas personas tengan acceso al derecho. Déjame ponerte un ejemplo. Hace un montón de tiempo, en el siglo XV, Jan Hus propuso que la Biblia se tradujera del latín a todas las lenguas vernáculas. Por decir eso y otras cosas, lo quemaron. 100 años después, en 1519, Lutero clava sus tesis en la iglesia de Wittenberg y una de las exigencias que hace es que la Biblia se traduzca al italiano para italianos, al francés para los franceses, al inglés para los ingleses. Y lo mandan llamar a Roma. Afortunadamente lo detuvieron los electores en Alemania porque lo iban a quemar también. ¿Por qué a la iglesia le preocupaba tanto que la Biblia pudiera traducirse? Porque cuando ellos tenían el control del lenguaje podían imponer todo. Porque cuando la gente dijera, oye, esto dice la Biblia, no tiene ni pies ni cabeza. El latín era sofisticado. Confiteor tibi pater coelie terrae sapientibus et prudentibus. Le dice, wow, este hombre sí sabe. Y el derecho es igual. Y no solo en México, en todo el mundo. Solo muy pocas personas tienen acceso a este derecho. Y para eso se requieren intérpretes, profetas, que son los abogados. Si tú puedes pagar un buen abogado, tienes acceso a la justicia. Si tú no puedes pagar un buen abogado, no tienes acceso a la justicia. Pero todo empieza por el control del lenguaje, entonces, por apropiarse de la traducción de las normas jurídicas y que sea el gremio, que sean los abogados, las abogadas los que digan, no, pues tienes que pasar por un filtro profesional para que luego tengas acceso a que se satisfagan tus derechos, etcétera. ¿Es un control lingüístico en primer lugar? Yo no sé si en primero, en segundo o en tercero, pero sin duda es un elemento para tener a muy poca gente accediendo a la justicia, el lenguaje, sin duda. Lo complicado de las normas. Hay otros temas, podríamos hablar muchos de los problemas. Tú ahorita... Sí, bueno, ese es el video que les voy a poner a ver y que lo analicen antes del jueves. Es de la complejidad del lenguaje jurídico. Hoy vamos a ver ese tema, el lenguaje jurídico y pues un poco de las normas jurídicas como tal. No sé si haya quedado dudas de las clases pasadas o todo bien con respecto a ellas. Sí, en la clase pasada pues habíamos abordado cierta noticia, ¿no? Pues para hacer reflexión al positivismo y al naturalismo que hice mención en la clase pasada, pues básicamente la reforma judicial, la selección de los jueces pudiera ser un ejemplo de ello, ¿no? En este año pues se va a implementar las elecciones para renovar los cargos al Poder Judicial, incluyendo los ministros de la Suprema Corte, los magistrados y jueces de distrito, y pues esta pues busca democratizar las elecciones de las autoridades judiciales y alinear pues la estructura de la estatal como la federal, ¿no? Si hablamos pues ya el positivismo, pues esta reforma representa un cambio entre las normas jurídicas establecidas, mostrando pues cómo el derecho positivo puede adaptarse a las nuevas realidades sociales y políticas. Y si lo vemos al naturalismo, pues la participación ciudadana en la elección de jueces pues puede interpretarse como un intento de acercar la justicia pues a los ideales éticos y morales compartidos por la comunidad. Ya si los representantes por los cuales busca la gente no concuerdan, pues ya sería otra cosa, ¿no? Otro ejemplo podría ser la ley Alina, ¿no? Y la legítima defensa con la perspectiva de género. Déjenme. Se me olvidó silenciar los micrófonos. Ok.
Sí, la ley de Lina pues es una reforma al Código Penal estatal de Baja California, pues que reconoce la legítima defensa como los casos de violencia de género. Esto inspirado pues en caso de Alina Narciso, que fue la policía que encarcelaron por matar al agresor en defensa propia. Si nos vamos al justnaturalismo, pues el justnaturalismo dice que la ley pues busca alinear el derecho positivo con principios morales y de justicia natural, esto pues reconociendo el derecho inherente de las mujeres a defenderse. Y así vamos al positivismo, pues la modificación legal muestra cómo el sistema jurídico puede pues adaptarse formalmente pues para proteger a los derechos específicos mediante las reformas legislativas. Otro caso puede ser pues la contaminación de las playas de Tijuana y pues los derechos ambientales, ¿no? Hace un momento pues la COFEPRIS alertó sobre altos niveles de contaminación por bacterias fecales en las playas de Tijuana y Rosarito, pues esto representando un riesgo para la salud pública. Si nos vamos al naturalismo, pues dice que pues, el derecho a un medio ambiente sano pues, puede considerarse un derecho natural que el Estado deberá proteger. Si nos vamos al positivismo, pues la regulación y la sanción de la contaminación pues se basan en las normas jurídicas específicas que establecen límites y las responsabilidades. Un caso que ya me trae un poco harto porque ya lo escucho en todos lados, mi trabajo, en las calles, en las redes, incluso en las plataformas de streaming como YouTube Premium, pues Carlos Torres, ¿no? El esposo de la gobernadora de Baja California que pues enfrenta investigaciones por lavado de dinero y de corrupción, ¿no? Pero a pesar de esto, pues mantiene el rol activo en la administración estatal, ¿no? Si nos vamos al naturalismo, pues la percepción de injusticia y corrupción pues puede socavar por la legitimidad del derecho si se aleja de los principios éticos fundamentales. Si nos vamos al positivismo, pues aunque existan normas jurídicas, pues su aplicación efectiva es crucial pues para mantener la confianza del sistema legal, ¿no? Con estas noticias, pues les ofrezco pues ejemplos concretos pues para analizar cómo se manifiestan y se tensionan las corrientes del justnaturalismo, el positivismo en la realidad jurídica de Tijuana, donde pues se pueden utilizar como casos de estudios pues para que se fomenten el debate y la reflexión crítica, ¿no? Ya comenzando con la clase tal cual, veamos el lenguaje jurídico y las normas jurídicas, ¿no? Así que el lenguaje jurídico pues es la herramienta fundamental como la que se expresan las normas que rigen la sociedad, un entendimiento sólido de cómo funciona este lenguaje y cómo son exactamente las normas jurídicas, pues es la estructura de la clasificación, ¿no? Que debe ser, que es esencial pues para cualquier estudiante de derecho, ¿no? Así que yo creo que eso lo llevamos a ver la clase pasada, ¿no? De la vaguedad, la ambigüedad, la textura abierta. Si mal no recuerdo, sí lo abordamos, ¿no? Sí hemos abordado esta parte, ¿no? De la vaguedad, la ambigüedad y la textura abierta, ¿o no? Sí. Ah, bueno, ok. Vamos a ver. Ok, los métodos de interpretación jurídica, eso sí no lo llegamos a ver, ¿verdad? Ok. Ok, va que va. Ok, vamos a ver. Bueno, antes de abordar eso, pues creo que no llegamos a ver lo que era la norma jurídica, ¿no? De que pues normalmente la norma jurídica pues es la prescripción dirigida pues a ordenar el comportamiento humano, pues que manda a una autoridad pues cuya violación puede llevar aparejada una sanción, es decir, pues no se trata de pues un mandato, una prohibición o un permiso que pues indica a las personas qué conducta deberán adoptar o evitar estableciendo pues una instancia legítima, ¿no? Por ejemplo, sería el legislativo, respaldado por la posibilidad de la coerción estatal en caso del incumplimiento. Así que pues las normas jurídicas generalmente pues imponen deberes o reconocen derechos y pues son heterónomas que se imponen por otros, bilaterales que están frente a un obligado que
donde hay alguien facultado para exigir el cumplimiento y son coercibles, ¿no? Donde la observancia puede exigirse forzosamente, y también serán externas, donde pues importa el cumplimiento externo y no las motivaciones internas. Ahora sí que desde un punto de vista lógico-jurídico, pues una norma jurídica suele presentarse en forma de una implicación condicional, donde dice, si se da cierto supuesto de hecho, pues entonces deberá seguirse cierta consecuencia jurídica. Entre otras palabras, pues la estructura típica de una norma pues es hipotética, donde pues se establece una condición o conjunto de hechos donde se asigna pues una consecuencia normativa, ¿no? Ahora sí que existen dos. El supuesto de hecho, donde es la hipótesis, condición o conjunto donde las circunstancias previstas en la norma representan el hecho jurídico, la situación fáctica a la que la norma se aplica. Pues por ejemplo, podríamos entender, si alguien toma una cosa ajena sin derecho, esto pues es el supuesto de derecho de la norma del robo de vehículos, bueno, del robo en sí. En la consecuencia jurídica, pues podemos entender que es el mandato que se deriva si el supuesto de hecho llega a realizarse. Este consiste en crear, modificar o extinguir deberes o derechos o responsabilidades, ¿no? Siguiendo pues el ejemplo anterior del robo, pues entonces la consecuencia jurídica entonces será castigado con cierta pena, ¿no? Esto sería pues la consecuencia jurídica. Entonces, ya si combinamos el supuesto de hecho con la consecuencia jurídica, pues tenemos de que si alguien toma una cosa ajena sin derecho, entonces será castigado con cierta pena. O sea, básicamente la conjunción de estas dos partes, ¿no? Es una notación lógica simple donde se puede expresar la estructura como, como S o C, ¿no? Entendiéndose la S como supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Déjenme ver a ver si encuentro un ejemplo en YouTube que nos hable de estos, de esto de la lógica, ¿no? Porque a pesar de que podría resultar muy sencillo de explicar el supuesto de hecho con la consecuencia jurídica, pues es un poco más complejo con lo, con lo, con lo que me acabo de lógica. Pero no. Ahora déjenme. Entonces, Q equivale a negar a la primera proposición. Negando a P se tiene no P, entonces se convierte en O. Copiamos la segunda proposición, Q. Negando a no P se tiene no P, entonces se convierte en O. Copiamos Q. Por doble negación, no P equivale a P o Q. Negación de la condicional equivale. No creo que lo voy a revolver más. Bueno, para no meternos con las letras, supongamos esto, ¿no? La ley de la lógica nos mantienen estos, les digo, como el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Pudiera ser en un ejemplo de lógica el decir de que todo, todos los borrachos dicen la verdad. Ese es el supuesto 1, el supuesto A, ¿no? El supuesto B es todos los abogados son borrachos. Entonces, el primero nos dice todos los borrachos dicen la verdad. El segundo nos dice todos los abogados son borrachos. Entonces, si seguimos los ejemplos de la lógica y las leyes que esta nos marca, pues entonces nos dice que pues, los abogados dicen la verdad. ¿Por qué? Porque en el supuesto 1 se nos dice que todos los borrachos dicen la verdad. En el segundo se nos dice que todos los abogados son borrachos. Entonces, ahí pues juntamos A con B y nos da C, y tenemos que pues todos los abogados nos dicen la verdad, que pues ya yendo a la práctica, pues no creo que se aplique tanto, ¿no? Y pues esto es con lo de la norma jurídica, ¿no? Un supuesto de hecho deberá tener una consecuencia jurídica, y eso es lo que más o menos es lo que les quiero dar a entender, ¿no? Aquí yo les decía, en el ejemplo de robo, si alguien toma una cosa ajena sin derecho, es el supuesto de hecho,
y en la consecuencia jurídica pues tenemos que entonces será castigado con cierta pena. Ahora, hay que recordar que el supuesto de hecho es esta hipótesis, condición o conjunto de las circunstancias previstas en la norma. Estas pues representan el hecho jurídico o la situación fáctica a la que la norma se aplica, como se los había comentado. La consecuencia jurídica es aquel mandato que se deriva si el supuesto de hecho llega a realizarse. Consiste en crear, modificar o extinguir deberes, derechos o responsabilidades. Les digo, básicamente, todo esto ahí va a estar en la plataforma, ¿no? Ya esta semana ya quedaría todo esto y sin problema, ¿no? Les digo, ya un caso práctico, les diría otro, ¿no? El que se apodere de una cosa mueble ajena sin consentimiento de quien pueda disponer de ella. Este es el supuesto. Comete el delito de robo y se le impondrá de 2 a 6 años de prisión. Esta es la consecuencia. Ahora sí que aquí el supuesto de hecho es la acción de apoderarse de una cosa mueble ajena sin permiso. Las consecuencias jurídicas pues es la calificación de esa conducta como delito de robo y la asignación de una pena de prisión. Déjenme si encuentro otro video. Un argumento es un conjunto de dos o más proposiciones relacionadas de tal manera que las proposiciones llamadas premisas apoyan a la proposición llamada conclusión. Por tanto, en todo argumento hay una relación inferencial, es decir, a partir de ciertos datos que nos ofrecen las premisas, extraemos otro que es la conclusión. Pero, ¿cómo podemos determinar cuál proposición es la conclusión de un argumento y cuáles son sus premisas? Para ello, debemos tener presente la estructura de un argumento, el cual se compone de premisas, que son proposiciones que afirman o niegan algo. Estas pueden ser verdaderas o falsas. En tanto, la conclusión es un razonamiento que surge de las premisas y tiene como objetivo evidenciar la idea. Para ello debemos de identificar los indicadores, ya sea de conclusión o premisa, pues estos nos van a ayudar a distinguir cuál es una premisa y cuál es la conclusión de un argumento. Veamos el siguiente ejemplo, que es un argumento con indicador de conclusión. En la primavera hace calor y los pájaros anidan. Como estamos en abril, se sigue que las aves están anidando. En este ejemplo encontramos un indicador de conclusión. Se sigue que, el cual muestra que lo que antecede al mismo son las premisas. Premisa 1, en la primavera hace calor. Premisa 2, y los pájaros anidan. Premisa 3, como estamos en abril. Después viene la conclusión, que es la que sigue al indicador. Las aves están anidando. Ahora veamos otro ejemplo de un argumento con indicador de premisa. Posiblemente va a llover hoy, puesto que ayer llovió y hoy amaneció muy nublado. En este ejemplo vemos el indicador de premisa, puesto que, el cual indica que lo que antecede es la conclusión. Posiblemente va a llover hoy. Y lo que sigue al indicador son las premisas. Premisa 1, ayer llovió, y premisa 2, y hoy amaneció muy nublado. Si bien las palabras o frases indicadoras ayudan a reconocer la presencia de un argumento o a identificar sus premisas o conclusiones,
Estos indicadores no siempre están presentes en un argumento. Veamos otro ejemplo. Mi padre exige que sea muy puntual en mi escuela y haga todas mis tareas. Sin embargo, él mismo no es muy cumplido en sus tareas dentro de la casa. Mi padre es muy estricto y poco coherente con lo que dice. Aunque este argumento no tiene ningún indicador de premisa o conclusión, al analizarlo se puede identificar tanto la conclusión como las premisas del mismo. Ahora que ya sabes identificar premisas, conclusiones e indicadores, ya puedes construir o analizar argumentos. Hasta luego. Bueno, igual con esto ya tiene un poco de cómo está la estructura de una norma jurídica. Les digo básicamente lo mismo, ¿no? Las premisas, el premisa indicador. Por ejemplo, algunos autores pues descomponen la norma jurídica en tres elementos, donde está el supuesto de hecho, la consecuencia jurídica y el nexo de imputación entre ambos, donde está el deber ser, que pues liga condicionalmente el supuesto de hecho con la consecuencia jurídica. Por ejemplo, Hans Kelsen definía la norma jurídica esencialmente por la relación condicionante entre un hecho ilícito y la sanción. Para Kelsen, la norma básica del derecho penal diría: si ocurre A, entonces debe ocurrir B. Es decir, la conducta ilícita, pues, con la sanción. Así, sanción e ilícito están vinculadas normativamente. Esto, pues, enfatiza que la norma jurídica establece un deber condicionado, ¿no? Otros teóricos agregan más elementos como la autoridad que dicta la norma o el sujeto, pues, a quien obliga, pero, pues, en términos de estructura lógica, pues, la forma condicional es central, ¿no? La formulación típica de las normas jurídicas de las leyes pues siguen este patrón condicional, ¿no? Si hablamos de un ejemplo, pues podríamos hablar del artículo 146 del Código Penal Federal Mexicano, donde establece en esencia: si una persona se apodera de algo ajeno sin consentimiento, pues se le impondrá X pena. Pues aquí pues podemos ver el supuesto y la consecuencia. Sin embargo, pues no todas las normas jurídicas se encajan perfectamente en la forma sí entonces, ¿no? Esto pues existen normas de estructura pues más categóricas. Por ejemplo, cuando decimos queda prohibido fumar en espacios cerrados, aquí pues prácticamente es una prohibición directa sin condicionar a un sí, pero pues podemos mentalmente reformularla como: si alguien se encuentra en un espacio cerrado no debe fumar. En general, pues las normas de mandato y prohibición pues pueden expresarse directamente en imperativo, ¿no? Si haz o no hagas, pero pues conceptualmente incorporan supuestos de hecho, donde pues el ámbito de acción del mandato y las consecuencias, ¿no? Ya de pues, lo que se debe hacer y lo que no debe hacerse. Además, pues es importante distinguir entre la norma en sí, ya sea como proposición normativa, donde pues si el texto o el enunciado normativo pues está donde se formula, ¿no? Un enunciado normativo pues es aquella frase lingüística presente en una ley, decreto, etcétera, ¿no? Mientras que pues la norma es el significado normativo que interpretamos de ese enunciado. Todo está explícito, pero pues la norma que se extrae puede pues contener estas condiciones tácitas, ¿no? Por ejemplo, la ley puede decir: queda prohibido causar molestias innecesarias a los animales. Aquí pues el enunciado normativo pues es general, pero al aplicarlo por la norma jurídica que tenemos incluye supuestos contextuales, ¿no? De que es innecesario y pues qué conductas son molestias. Ahora sí que ya si hablamos de las características, pues las normas jurídicas pues pueden ser generales, abstractas, obligatorias, coercibles y bilaterales, ¿no? Generales pues significa que se dirigen a una pluralidad de casos o sujetos y no a individuos o situaciones singulares, aunque también existen normas individuales, pues, como una sentencia concreta. La generalidad pues es nota de la ley, ¿no? Cuando nos hablamos de que son abstractas, pues implica que describen situaciones tipo modelos de hechos, ¿no? No hechos específicos en su particularidad, donde pues nos permite una aplicación retirada, ¿no? Cuando decimos que son obligatorias, pues es que tanto imponen los deberes jurídicos o reconocen estas facultades correlativas, ¿no? Cuando decimos que son coercibles, pues porque su cumplimiento puede ser exigido coactivamente. Aquí pues el sistema prevé mecanismos de fuerza legítima pues para imponerlas si no se acatan voluntariamente.
Y pues cuando hablamos de que son bilaterales, pues es porque frente al sujeto obligado suele haber otro sujeto facultado pues para exigir el cumplimiento beneficiario del mismo. Por ejemplo, en una compraventa, pues la norma obliga al vendedor a entregar la cosa y faculta al comprador a recibirla y exigirla. Estas características pues las distinguen de otras normas de conductas sociales o morales que pues suelen ser unilaterales, ¿no? Entonces no confieren a otro el derecho a exigir o pueden ser incoercibles, ¿no? Donde no pueden imponerse por la fuerza y pues ya dependen más de la aceptación voluntaria, ¿no? Ahora bien, pues no todas las normas jurídicas son del mismo tipo y ni cumplen la misma función. Podemos clasificar las normas desde varias perspectivas. Una clasificación pues fundamental podría ser pudiera ser puede distinguir las normas prescriptivas y las normas definitorias. Cuando hablamos de las prescriptivas, pues estamos hablando como estas regulativas, ¿no? Y las definitorias, pues como las constitutivas. También pues pudiera categorizarse las normas prescriptivas según el carácter deóntico, ya de si obligan, prohíben o permiten una conducta. Ahora sí que veamos cómo se pueden clasificar tal cual, ¿no? Déjenme ver si te lo puedo poner aquí en la pantalla. Ok, las normas regulativas o las prescriptivas contra las normas constitutivas definitorias, ¿no? Pues las normas prescriptivas o regulativas son aquellas que intentan guiar la conducta o de sus destinatarios, estableciendo pues qué está prohibido, obligatorio, permitido hacer, ¿no? En otras palabras, pues imponen deberes o conceden permisos. Es el sentido más común de norma en el que pues el discurso jurídico ya sean las reglas de conducta, ¿no? Todos los ejemplos típicos de las leyes penales, civiles, administrativas, pues entran aquí, ¿no? Debes pagar impuestos, no puedes talar árboles protegidos sin permiso, se permite transitar por la derecha en bicicleta. Pues aquí las normas prescriptivas tienen la característica de que pueden ser obedecidas o desobedecidas en la realidad fática. Y si dirigen directamente la conducta, a diferencia de otros tipos que pues veremos más adelante, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que todo conductor debe detenerse ante la luz roja del semáforo. Esa es una norma prescriptiva que pues impone un deber. Si el destinatario, ya sea el conductor, pues se comporta conforme a ella, la obedece. Si se pasa el alto, pues la desobedece, ¿no? Estas normas pues corresponden con las reglas de derecho más tradicionales. Luego están las normas constitutivas o conceptuales, que pues son aquellas normas que no ordenan conducta, ¿no? Sino que pues definen conceptos, instituciones o actividades, creando pues en cierto sentido nuevos estados de cosas jurídicos. Su función es constitutiva, ¿no? Aquí se establecen las condiciones para la existencia o validez de algo dentro del sistema jurídico. Un ejemplo claro pudieran ser las reglas del juego, ya sea el ajedrez o el fútbol. Aquí las reglas del ajedrez pues no ordenan en sentido moral, sino que pues definen cómo es jugar ajedrez, ¿no? Cómo se mueven las piezas, qué es el jaque mate. En el derecho, pues un ejemplo de normas constitutivas son aquellas que definen qué es una persona mayor de edad, ¿no? Por ejemplo, en el Código Civil dice la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Esto pues define legalmente el concepto de mayoría de edad o las que enumeran que se considera pues que es el bien inmueble. Que puede ser en los terrenos, edificios, como hacer el Código Civil, o las que establecen cómo debe ser un testamento para ser válido, ¿no? Estas normas no imponen directamente un deber, estas pues no tienen un sentido hablar de obedecer o violar, sino que pues la norma que define pues la mayoría de edad, uno no cumple la norma, ¿no? Simplemente si no cumple la condición, pues no será mayor de edad. Estas normas constitutivas, pues en lugar de guiar la conducta, pues configuran el marco jurídico en el que ciertas conductas o hechos adquieren el significado. Por ejemplo, John Searle formuló esta estructura de que las normas constitutivas pues deberán tener la siguiente, ¿no? Él decía que en tal contexto X y X cuenta como Y,
no sé, por ejemplo, en el derecho mexicano cumplir 18 años cuenta como alcanzar por la mayoría de edad, ¿no? Pues se entiende que X deberá hacer cumplir 18 y Y debe de ser mayor de edad. Aquí pues presentar un documento con tales requisitos pues cuenta como otorgar un testamento válido. Pues básicamente las normas constitutivas establecen estas condiciones de pertenencia a categorías legales. Estas son esenciales pues para la construcción del sistema jurídico, pues definen términos y condiciones que luego las normas prescriptivas usarán, ¿no? Por ejemplo, pues una norma prescriptiva penal puede decir, no sé, comete delito de allanamiento quien entrare sin autorización en casa habitación ajena. Aquí, por ejemplo, pues, ¿qué es una casa habitación? Así que probablemente otra norma constitutiva define este concepto en el Código Penal o Civil. Así pues ambos tipos se complementan. Las constitutivas pues ahora sí que crean el concepto de casa habitación. Por ejemplo, pues se entiende por casa habitación todo espacio cerrado destinado a la morada de personas, y pues la prescriptiva lo usa para prohibir una conducta respecto a, a ese objeto, ¿no? Pues básicamente Wright decía que pues podrían ser reglas conceptuales o constitutivas frente a las prescripciones respectivamente. Estas pues ambas son auténticas normas jurídicas, pero pues operan distinto, ¿no? Las constitutivas son más estáticas y descriptivas de los conceptos, aunque siguen siendo normas porque pues no verdaderamente enunciados empíricos, sino que pues son definiciones apoyadas por la autoridad del legislador. Y luego están las prescriptivas, que son dinámicas y directivas de acción. Básicamente las primeras, las regulativas, básicamente imponen, prohíben, o ¿cuál era la otra palabra que les había dicho? Imponen, prohíben y obligan, ¿no? Y pues las constitutivas básicamente son las que nos dan el concepto o significado de las cosas como tal. ¿Alguna duda con respecto a esta parte? Que antes de que se me olvide pongan su nombre comenzando por apellidos en el chat. Normalmente son 16 personas las que se conectan, o me hacen falta alumnos el día de hoy. No tienen dato de casualidad. Por lo general sí somos los que nos conectamos, pero igual hay compañeros que por el trabajo no se han podido conectar. Ok. Sí, no tengo problema mientras entreguen todo lo que se les pide, pues con eso basta, ¿no? Estaba el debate de que el mismo delito lo cometió un hijo de un funcionario, y a él por ser hombre pues justamente no se le recriminó, y él pues sí siguió con su vida, mientras esta muchacha por ser mujer y vivimos en un país machista pues la sentenciaron, ¿no? Igual los dos deberían estar presos, ¿no? No es como que digo que la muchacha debería estar en las calles ni el otro, pero debió ser justo las redes sociales con ambos, ¿no? Son estas cosas que nos pueden a debatir, pues qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer, ¿no? Es muy complicado, y es por eso que pues, los jueces tienen esta labor tan complicada. Ya lo veíamos un poco bueno, entonces, con lo que decía el maestro Miguel Carbonell en el video que van a ver posteriormente. Igual, pues es muy complicado, ¿no? De que, de que pues, que el mensaje llegue tal cual, y las personas que den el mensaje, pues, cuál es la intención que desean. Les decía con el lenguaje jurídico, pues, cómo a la hora de que se escriba dicha norma, pues esta tendrá su repercusión. Igual ahorita con las características, pues vemos
como cada una tiene su función, ¿no? Una puede ser una regulativa, o otra puede ser constitutiva, ¿no? Que una me dice, me impone, ya sea me permite, me obliga o me prohíbe, y la otra pues me dice de qué va tal norma. Y es ahí por cómo también entra el debate, o sea, nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues está muy bonita, que digamos. O sea, sí, ahorita me explicas, ya me perdí, Francisco, con lo que dice de la inteligencia artificial, pero lo que les decía de la, de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Este, pues con todos los diplomados que he llevado en derechos humanos y en amparo, pues ya, ya hasta me cansé de leer la constitución. Les digo, la leo y yo digo, qué bonito país, yo quisiera vivir en ello. Cuando lean la constitución, pues me van a entender de que hay muchas cosas que pues están muy bien y todo, pero ya nos vamos a la práctica y decimos, pues estas leyes, ¿por qué no se están respetando? O sea, ¿por qué no se hacen valer, ¿no? Es ahí donde entra pues todo este contexto del país que tenemos, donde pues las autoridades no hacen lo correspondiente, o se olvidan pues de lo que tienen que hacer. Por ejemplo, ya a mí me toca atender muchos ciudadanos que van día con día de que los regresaron de la Secretaría de las Relaciones Exteriores del pasaporte, o que del seguro, o del Afore, o de los bancos. O sea, de que no les quieren hacer su trámite, que porque dicen que su CUR está mal, y que muchas cosas puede ser el acta, nacimiento, muchas cosas, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues su documento está bien, pues. O sea, por ejemplo, ahorita está lo del CUR, que debe estar certificado, verificado con el registro civil. Ese es un detallito que tiene el CUR. Pero incluso hay CURs que han cambiado porque pues en su momento el acta estaba mal, o a lo mejor hubo algo que se le cambió al acta, que eso generó otro CUR. Entonces aparece la leyenda de CUR asociado por corrección, es decir, básicamente tuvo dos CUR, tres, cuatro, cinco, o sea, dependiendo qué tanto se hayan equivocado con ese acta de nacimiento. Y si vamos a la práctica, pues no es culpa del ciudadano, ¿no? El ciudadano no es como que se meta a la computadora y le mueva a su acta de nacimiento, pues para andar modificando CUR. Incluso una ciudadana sí llegó a comentar de que no le querían dar cierto servicio, que porque decían que su acta en el libro estaba tachada o con corrector, y le hace el comentario de que sí, yo me metía dentro del archivo y la taché. Pues obviamente no es culpa del ciudadano, ¿no? Pero lo que voy es de que estos funcionarios se olvidan de que, o sea, si yo pongo el CUR que estaba mal, pues automáticamente me rebota el nuevo, pues. ¿Por qué? Porque el CUR está asociado por corrección. Y les digo, es a lo que voy, ¿no? De que a veces los funcionarios se olvidan, pues, de las funciones que tienen que ejercer, ¿no? Y de que pues no entienden a veces lo que están haciendo. Y con respecto a la norma jurídica, es eso. O sea, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, hemos visto cómo se ha reformado, se ha derogado, se ha abrogado, muchas cosas que le han pasado a la constitución porque todos meten mano. O sea, todos se deciden moverle a un artículo, y que tal fracción y que tal esto, y pues sí, suena muy bonito y todo, ¿no? Pero si vamos a todo esto que les estoy explicando, las características que debe tener una norma jurídica, o sea, cada norma debe tener su razón de ser. O sea, no solamente agregar cosas por agregar, pues. Porque sí, o sea, pudiera parecer muy bonito y que esto y que el otro, pero pues ya lo veníamos hablando en la clase pasada, ¿no? De la vaguedad, de la ambigüedad y la textura abierta, de que a veces tiene que estar de esa manera para que pudieran dar más abasto a las cosas. En la materia de fundamentos de investigación y ética, les decía a mis alumnas de que cuando se hace un proyecto de investigación, pues se tiene que delimitar el tema. ¿Por qué? Porque si lo dejamos muy abierto, pues su enfoque va a estar tan amplio que pues nunca vas a terminar de abarcar todo esto. Es lo mismo con el derecho, ¿no?
no más que nuestro derecho, particularmente el mexicano, pues se presta pues para dejarlo con la textura abierta, ¿no? De que yo escribo tal cosa por si en el futuro deciden inventar tal cosa y que pueda aplicar. El ejemplo que se dio en la clase pasada, pues era el del pozolero, ¿no? De que de deshacer cuerpos, bueno, desaparecer cuerpos. O sea, ya ahorita, pues ya está en el Código Penal. Y, o sea, dice desaparecer cuerpos de una de otra forma. Y en su momento no estaba, pues. ¿Por qué? Porque pues no, o sea, pues nada más se les ocurría que se podía quemar, o se podría aventar al mar, o de muchas formas, ¿no? Pero nunca se les ocurrió que se pueden deshacer con ácido. ¿Por qué? Porque pues el ácido no es como que lo vendan en el supermercado. Tiene que, por ejemplo, el ácido particular para deshacer huesos y partes humanas, pues lo tienes que comprar en cierta distribuidora, y a partir de ahí, pues cuando lo compras te piden tu identificación por lo mismo. Ya de que eso, pues normalmente no es como que ocupes ese ácido para tu vida diaria, ¿no? O sea, normalmente lo utilizan en escuelas, universidades, o incluso pues en dependencias que requieren ese tipo de ácido, ¿no? Igual no les voy a decir dónde lo pueden comprar, pero sí es fácil conseguir ácido. Francisco Peña, me decías ahora que ya la inteligencia artificial puede ser más complicado. ¿Preferías que como hablé de muchas cosas? Creo que estaba hablando de... Ah, ok, ok, ok. Sí, no, de hecho sí, con la inteligencia artificial ya ven que en su momento estuvieron haciendo fraudes con la cara y con la voz de Andrés Manuel López Obrador, de que invierte en Pemex y todo esto. Sí, la IA está muy avanzada. Me da temor porque pues en su momento, hace unos años, pusieron a dialogar a dos IAs y llegó el punto donde ya ni siquiera estaban hablando un lenguaje y tuvieron que desconectarlas porque pues ya no, ya los que desarrollaron esas IAs ya no sabían de qué estaban hablando las inteligencias artificiales. A lo mejor ya estaban revelando y ya estaban haciendo cierta cosa, y pues ya mejor las desconectaron porque sí fue muy peligroso en su momento. Ya después ya les pusieron más limitantes, pero pues quien ha leído el libro o ha visto la película, la de Yo Robot, pues entenderá hasta dónde puede terminar la IA, ¿no? De que, pues, justamente hablando de las características del lenguaje como tal, o ya sea el lenguaje jurídico, las normas jurídicas, pues si está esta vaguedad, ambigüedad o la textura abierta, pues puede llevar a otra cosa y perder su objetividad, ¿no? Ahí lo complicado pues, pues del lenguaje como tal. Pasemos con las normas regulativas y constitutivas, pues no hay alguna duda, ¿no? O sea, las características de las normas hay distintas, pero pues es una clasificación que pues está relativamente sencilla. Entonces vamos a pasar a algo más complicado. Pero con la constitutiva regulativa no hay dudas, ¿verdad? Ok. Luego vienen las normas primarias contra las normas secundarias. Pues Hart, pues en su concepto del derecho distinguió reglas primarias, que estas son las que imponen deberes, y pues las reglas secundarias, que son aquellas que confieren poderes para crear, modificar o extinguir normas. Básicamente, las normas primarias son aquellas prescriptivas de conductas y las secundarias son aquellas reglas sobre cómo legislar, cómo celebrar contratos válidos o cómo adjudicar las disputas, ¿no? Esta es otra clasificación funcional, ¿no? Son ejemplos de normas secundarias, pues serían las normas del procedimiento legislativo, que pues nos dicen cómo se elabora una ley, pues las normas de competencia, que pues son aquellas que establecen qué autoridad puede hacer qué y por qué, las normas sobre las formalidades de contrato, donde pues un contrato de compraventa de inmueble debe hacerse ante notario, bla, bla, bla. Pues estas normas no imponen una conducta como tal a la población general directamente, sino que pues organizan el sistema jurídico en sí mismo, ¿no? Aquí Hart pues sostiene que pues un sistema
sistema jurídico completo pues combina reglas primarias, ya que son las de conducta, con las secundarias que pues se dan el reconocimiento de cambio de la adjudicación. Básicamente, pues vale reconocer que no todas las normas tienen por destinatario a los ciudadanos, sino que algunas pues van dirigidas a los órganos del propio sistema pues para regular la creación y la aplicación de las normas. Les digo, las reglas primarias son aquellas que ponen deberes, donde pues están las normas descriptivas de conducta, y las secundarias que pues confieren poderes para crear, modificar, restringir normas. Básicamente la que nos dicen cómo hacer las cosas. Les digo, no vamos a ahondar mucho en esta de que son reglas primarias o si son reglas secundarias, ¿no? La otra característica es el carácter deóntico de las normas prescriptivas. Ahora sí que pues se pueden clasificar del modo en que regulan la conducta, ¿no? Normalmente están las normas imperativas, estas son las normas obligatorias, son aquellas que imponen un deber de acción, que pues mandan a realizar una cierta conducta. Pues la formulación de esta pues suele utilizar los términos como debe, tiene la obligación de, será obligatorio. Un ejemplo sería, los padres deben alimentar a sus hijos menores. Pues aquí la norma pues ordena positivamente un comportamiento, el que es el de dar alimento, pero pues estas normas crean obligaciones para el sujeto, algo que pues antes era opcional, donde queda jurídicamente exigido. Luego están las normas prohibitivas, son aquellas que imponen pues un deber de abstención, donde pues es decir, prohíben cierto comportamiento. Aquí pues se formulan con expresiones como queda prohibido, no deberá, se prohíbe. Ejemplo, nadie deberá imponer penas inusitadas o trascendentales, ¿no? Aquí existe pues una prohibición constitucional de penas crueles. Luego, pues las normas prohibitivas se pueden ver lógicamente como obligaciones de no hacer. De hecho, pues en la lógica deóntica, pues está prohibido, pues equivale pues a obligatorio, ¿no? Un ejemplo sería prohibido fumar, pues equivale pues que todos tienen la obligación de no fumar. En términos prácticos, pues prohíben que suceda la conducta descrita. Luego están las normas permisivas, son aquellas normas que autorizan o permiten cierta conducta, pues por así decirlo, ¿no? En el sentido en que eliminan las prohibiciones u obligaciones que las restringirían, ¿no? Puede formularse como se permite, podrá, es lícito hacer tal cosa, ¿no? Por ejemplo, todo ciudadano podrá expresarse libremente sus ideas. Ese es un permiso o derecho a la libre expresión. En la teoría pues deóntica estándar, pues está permitido, es lo contrario de prohibido, y se entiende que lo que no está prohibido está permitido. Ese es el principio de libertad residual. Normalmente los de criminalística y los criminólogos usan eso, de todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Pero pues hay cosas que pues no tienen su razón de ser, ¿no? Es como lo del pozolero, que me voy a poner a deshacer cuerpos. Pues no. O sea, ya hay que usar la lógica, ¿no? Para hacer ciertas cosas. Algunos autores pues distinguen este permiso expreso o con el permiso tácito, que pues un permiso expreso es cuando pues la norma explícitamente pues autoriza una conducta donde se permite estacionar aquí los domingos. Un permiso tácito pues es simplemente la ausencia de la prohibición, de si ninguna norma prohíbe tal cosa, pues entonces está permitido por silencio, ¿no? En derecho pues suele ser importante pues aclarar ciertos permisos expresos para evitar dudas, ¿no? También existe pues la figura de facultativo, donde pues sería una situación donde tanto hacer como no hacer una cosa pues están permitidas. Es decir, es indiferente por el derecho. Por ejemplo, podríamos decir que es facultativo para el testigo asistir o no a la audiencia virtual si ha sido citado de forma optativa, lo que pues significa que ambas opciones son lícitas, ¿no? Eso lo podemos ver pues en las audiencias de que pues si no se presenta la víctima en un delito de querella, pues obviamente si no se presenta, pues básicamente el juez entiende que no le interesa, entonces deja libre a la persona a la que se le vinculó con dicho delito, ¿no? Con esta norma permisiva, pues podríamos tomar el ejemplo de los parquímetros que hay en el centro. Ahí nos dice que pues el estacionamiento es de 9 a 5 de la tarde, de lunes a sábado.
Entonces, no me tiene que decir que yo me puedo estacionar en cualquier hora del domingo sin necesidad de pagar el parquímetro. Básicamente es eso, ¿no? O sea, de que no tiene que expresar por el permiso tácito con el permiso expreso, ¿no? Les digo, el permiso expreso es cuando tal cual te lo dice, y el permiso tácito es como que, ok, si me dice una cosa pero no me lo está explicando, pues puedo entender que yo me puedo estacionar ahí el domingo sin pagar el parquímetro. ¿Por qué? Porque me está diciendo que solamente se cobra de lunes a sábado en cierto horario, ¿no? Luego vienen las normas dispositivas. Estas pues son permisivas en ámbito privado. Luego con las normas cogentes, que son las imperativos absolutivas. En el derecho privado se suele distinguir normas imperativas o de orden público que pues no pueden ser dejadas de lado por los particulares, de las normas dispositivas o supletorias que pues rigen solo en ausencia de acuerdo en contrario entre las partes. Por ejemplo, el Código Civil dispone ciertas reglas para contratos que aplican salvo que las partes pacten otra cosa. Esas son normas dispositivas, permiten a los sujetos derogar su aplicación mediante un acuerdo distinto. En cambio, pues las normas como las penales son cogentes, no es posible que las partes decidan ignorarles. O sea, básicamente aquí encontramos unas distinciones, ¿no? Normas dispositivas con las normas cogentes, ¿no? O sea, las dispositivas podemos llegar a un acuerdo, no tal cual así como está en lo privado, pero en las cogentes, que es en el penal, o sea, no, o sea, tienes que acatarlo sí o sí, o sea, que aquí no vamos a negociar nada. ¿Por qué? Porque aquí las normas son cogentes. Pero en las dispositivas les digo, por ejemplo, en un matrimonio podemos ver, por ejemplo, el matrimonio de Ángela Aguilar con Cristian Nodal, que pues que hay una cláusula donde dice que si le es infiel, pues va a tener que pagar no sé cuántos millones para que restaure el daño. O sea, en la cláusula dice, si es infiel va a pagar cierta cantidad y el matrimonio queda anulado automáticamente y no tiene derecho a nada. ¿Ok? Esa es una norma permisiva, y la cogente, pues les digo, ya es más para lo penal, ¿no? De que no se puede negociar. O sea, no se puede negociar de ninguna forma. ¿Por qué? Porque pues se tiene que respetar así, tal cual como viene la ley. Ya si hablamos de acuerdos reparatorios o cierto delito, pues ahí sí, pero ahí porque lo marca la ley. Pero las otras sí se pueden modificar, porque les digo, por ejemplo, el matrimonio normalmente está el régimen de bienes separados y la sociedad conyugal. O sea, básicamente cada uno tiene todas sus características sus definiciones, pero como es en lo privado, pues básicamente pueden modificar si hace la sociedad conyugal o el bienes de régimen separado. Por ejemplo, pueden casarse por bienes separados, pero pueden agregar una cláusula de que si deciden adquirir una casa, esta pues podrá ser para los menores o así. Igual esto se puede a la hora de comprar una propiedad, se puede comprar como socios, no necesariamente podría ser como matrimonio tal cual, ¿no? Pues ahora sí que Right, pues este carácter deóntico pues maneja tres caracteres, ¿no? Obligación, prohibición y permisión, donde pues estos caracteres están lógicamente relacionados. Por ejemplo, algo obligatorio implica que está permitido hacerlo y prohibido no hacerlo. Algo prohibido implica que no está permitido hacerlo. La mutua exclusión con la exhaustividad, pues de la obligación y la prohibición pues fue destacada, ¿no? Según Wright, esta misma acción pues no puede al mismo tiempo estar ordenada y prohibida, y entre la obligación y prohibición pues cubren las conductas relevantes, o sea que lo que no entra en una cae en lo permisible, ¿no? Por ejemplo, la conducta de usar el teléfono celular mientras se conduce. En un país puede estar prohibida por la ley de tránsito, entonces eso no está permitida. Luego está la conducta de usar cinturón de seguridad al conducir. Esta puede ser obligatoria, por tanto está permitida su realización y prohibida su omisión. La conducta escuchar radio pues mientras se conduce.
esa no está prohibida ni obligada, o sea, es permitida facultativa. O sea, cada una pudiera entenderse con alguna de la clasificación anterior que di, ¿no? Les digo, pudiera ser obligatoria, pudiera ser aquella que me da a entender que yo puedo no hacerlo, que puede ser la de escuchar la radio, pues, o sea, el radio está ahí, pero ya decido yo si lo uso o no. Pero, por ejemplo, lo de usar el cinturón, pues esa es obligatoria. Lo de que se use el teléfono celular, pues está prohibida en la ley de tránsito, ¿no? Pero lo del cinturón, pues en algunos países puede ser obligatorio, o sea, no te obligan. En Estados Unidos sí, o sea, tienes que usar el cinturón sí o sí. Así que entender este carácter deóntico de una norma, pues es sencillo en la mayoría de los casos pues, por el propio texto legal, ¿no? Uno nos dice prohibido u obligatorio. Sin embargo, pues hay a veces, pues el carácter se deduce por interpretación. Un ejemplo puede ser en la Constitución establecen derechos que, pues interpretados significan prohibiciones para el Estado, donde dice los habitantes tienen derecho a expresar ideas. Se interpreta como se prohíbe al gobierno censurar la expresión de ideas. Les digo, básicamente no está escrito como tal, pero en la Constitución dice los habitantes tienen derecho a expresar ideas. Básicamente le prohíben algo al gobierno, que es censurar la expresión de ideas. Pues básicamente con esto se entiende que las normas jurídicas de conducta se pueden resumir en ordenan, prohíben o permiten conductas, mientras otras normas jurídicas organizan el sistema, donde pues están las normas de competencia, procedimiento, definiciones, o que pueden establecer estos conceptos sobre los cuales operan las primeras. Todas forman un entramado complejo, ¿no? Vamos a ver, déjenme ver que tengo la diapositiva. Mira, aquí está lo de los elementos de las normas regulativas según Thorndike. Carácter deóntico, el contenido de la aplicación, sujeto normativo y la ocasión, ¿no? Según von Wright, pues esto realiza importantes contribuciones a la lógica de las normas. Pero antes de continuar con esto, ¿alguna duda, preguntas con lo que ahorita abordamos de las distintas clasificaciones de las normas? Sí, ya conforme esta teoría que les dé, ya ustedes van a entender por mera inercia, pues cómo debe de estar una norma jurídica. O sea, si me la preguntan a mí de memoria cuáles son las 8 características de una norma jurídica, pues no me las sé de memoria. O sea, si las leo, pues se las puedo explicar, pero ahora sí que no necesariamente debe cumplir con estas 8 características que nos dice von Wright. Les digo, básicamente él realizó importantes contribuciones a la lógica y pues propone un análisis de las normas prescriptivas, significando pues esta serie de elementos que pues integran la estructura, ¿no? Según von Wright, pues una prescripción, ya llámese norma regulativa de conducta, pues puede desglosarse en hasta 8 elementos distintos. Los 3 primeros forman el llamado núcleo formativo y los demás elementos son los complementarios, pero pues relevantes aún así, ¿no? Los 3 primeros pues nos hablan de el carácter, el contenido y la condición de aplicación. Ahorita vamos a ver cada uno. Cuando nos referimos al carácter, es decir, el deóntico, pues es el carácter de la norma de la clasificación normativa que pues, otorga cierta conducta, es decir, si la norma obliga, prohíbe o permite algo. En términos de von Wright, pues es el elemento que nos dice si una conducta es obligatoria, prohibida o permitida. Por ejemplo, en la norma, está prohibido fumar en la biblioteca. El carácter es prohibición. El peatón debe cruzar con luz verde. El carácter es obligación. Se permite circular en bici por el parque. El carácter es de permiso, porque, o sea, yo puedo circular en el parque a pie o en bici, o sea,
Ahí me están diciendo que yo puedo circular en bici sin problema. El carácter deóntico, pues es un elemento esencial, ¿no? Sin él no se puede, sin él no se sabría qué clase de norma es, ¿no? Fonwright pues señala además que estos operadores deónticos pues son interdefinibles, lógicamente. Así que por lo general, pues las normas jurídicas utilizan tres caracteres básicos: prohibición, permiso, y algunos añaden el facultativo como categoría para cuando algo es tanto permitido hacerlo como no hacerlo, ¿no? Cuando hablamos del contenido, pues ya se entiende que el contenido de la norma es aquella conducta o comportamiento específico cuya regulación es el objeto de la norma. Básicamente responde a la pregunta: ¿qué adopción u omisión se ordena, prohíbe o permite, ¿no? Aquí pues debe describirse generalmente mediante un verbo en infinitivo o una descripción de acción. Por ejemplo, prohibido fumar en la biblioteca. El contenido es fumar en la biblioteca. En obligatorio, pues detenerse, puede ser obligatorio detenerse ante la luz roja. Aquí el contenido es detenerse ante la luz roja. Se permite estacionar vehículos en esta calle, pues el contenido es estacionar vehículos en esta calle. Ahora sí que es importante notar la conducta que puede ser positiva o negativa, ¿no? Cuando hablamos de una acción es positiva, estamos hablando de la acción como tal, o negativa como la omisión, ¿no? A veces con las normas pues formulan una omisión como el contenido, ¿no? Se prohíbe no usar cinturón de seguridad, que equivale a es obligatorio usarlo, ¿no? Aquí Fonfray pues hace esta observación sutil donde pues una omisión no es simplemente no hacer algo, sino pues que es no realizar una acción determinada pudiendo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, omitir pagar impuestos no es meramente no pagar. Uno puede no pagar porque no tiene la obligación ese año. Así que es no pagar teniendo pues la obligación de hacerlo. Mencionar pues el contenido es fundamental porque pues toda la labor interpretativa del derecho recae principalmente en definir el alcance de la conducta escrita. Ahora sí que es en la descripción del contenido donde suelen aparecer pues la textura abierta y la vaguedad de lo que está en la clase pasada, ¿no? Y las palabras que describen la conducta pueden tener casos límites donde qué es exactamente cuenta como fumar o un cigarrillo electrónico es fumar o todo esto, ¿no? Y el intérprete juez deberá cerrar pues esas posibles indeterminaciones al aplicar la norma. Luego viene la condición de la aplicación. Esta pues es también llamada supuesto de hecho, ¿no? Ya lo hemos manejado como hace rato. Así que pues en esta parte Fongrail la define como las circunstancias bajo las cuales debe realizarse el contenido de la norma. O sea, pues en qué situación fáctica se activa la norma y resulta exigible su contenido, ¿no? Aquí todas las normas tienen alguna condición explícita o implícita. Algunas normas son categóricas y su condición de aplicación deriva de solo del propio contenido sin requerir nada adicional, ¿no? Por ejemplo, cierra la ventana, ¿no? Aquí las únicas condiciones, pues, es que exista una ventana y que esté abierta, lo cual pues infiere el contenido del mismo. Otras normas son hipotéticas, donde añaden alguna condición extra independiente del contenido, ¿no? Ejemplo, si hace frío, cierra la ventana. Aquí, además de que la ventana esté abierta, se exige la condición externa de que haga frío. La mayoría de las leyes complejas pues tienen condiciones, ¿no? Todo conductor que se aproxime a una intersección con semáforo rojo deberá detenerse. Aquí la condición es que, pues para empezar, primero debe estar el semáforo en rojo. Y ya después de que esté en rojo, pues yo me tengo que aproximar. Y ya después que me aproxime, pues ya me tengo que detener. O sea, básicamente es esto de la condicionante, ¿no? O sea, es importante de que estas condiciones de aplicación de la norma nunca lleguen a darse si la norma para que no quede operante. Pues incluso se ha dicho, ¿no? De que una norma no puede aplicarse porque cuando carece de validez. Así que una norma que pretenda ser válida, pues debe ser susceptible de ser cumplida, ¿no? Por ejemplo, sería absurdo tener una norma obligatoria donde obligatorio respirar bajo el agua sin asistencia, pues la condición es físicamente imposible de cumplir para un humano y tal norma pues carecería de sentido y de efectividad, ¿no? Es muy fácil haber dicho de que pues la norma de que si una persona ha cumplido 18 años puede votar. Por ejemplo, pues aquí pues tiene que haber cumplido 18 años para que pueda votar, ¿no? Luego está de que el conductor pueda
encender las luces cuando conduzca de la noche. Así que primero tiene que andar conduciendo y luego tiene que llegar que sea la noche. O sea, debe estar el contenido pues condicionado, ahora sí que a que sea aplicado, ¿no? Este, por eso Fonwright clasificaba las normas en categóricas contra las hipotecas, donde pues estas condiciones pues depende solo de las condiciones lógicas o físicas mínimas. Igual déjenme a ver si encuentro un video porque a ver. Hola, ¿cómo están? Estamos inaugurando este primer cuatrimestre del año 2020 en la Comisión 45 de Introducción al Derecho. Me presento un autor, Fonwright, un filósofo finlandés que se especializó en el estudio de la lógica deóntica. Es decir, intentó elaborar una lógica de las normas. En ese sentido, lo primero que vamos a abordar es la relación de la palabra norma con distintos tipos de sinónimos. Fonwright va a decir que no es una típica sinonimia. No significan exactamente lo mismo ciertas palabras, a saber, norma, ley, regla, patrón, y ya hay algunas que son cada vez un poco más distintas. Dentro de este tipo, digamos, de problema semántico, la primera palabra que la analiza es la palabra ley. Porque dice que tenemos que saber qué palabras de estas que mencionamos tienen un significado normativo y cuáles no. Para eso, analiza la palabra ley en 3 significados. Por un lado, la ley como ley de la naturaleza. La ley de la gravedad, por ejemplo. Sería un típico caso de ley de la naturaleza. También podríamos hablar de ley del Estado, que son las leyes que sanciona nuestro Congreso Nacional. Por último, también podríamos hablar de leyes de la lógica y la matemática. Estos 3 sentidos diferentes de la palabra ley van a demostrar que la palabra ley no en todos los casos tiene un carácter normativo. Por ejemplo, y para comenzar, la ley de la naturaleza, indudablemente no existe un carácter normativo. ¿Y por a qué nos referimos con un carácter normativo? Es que no ordena ningún tipo de conducta. ¿Por qué? Porque la ley de la naturaleza es una ley eminentemente descriptiva. Describen hechos que la humanidad ha descubierto en la naturaleza. ¿Y cuál sería la forma de comportarnos en caso de que haya algún tipo de incompatibilidad o incongruencia entre la ley y lo que efectivamente pasa en la naturaleza? Pues habrá que modificar la ley. Entonces, acá vemos con claridad que estas leyes de la naturaleza descriptivas no tienen carácter normativo. La ley del Estado, el segundo caso, indudablemente tienen un carácter normativo. Buscan regular la conducta de los ciudadanos a quienes vaya dirigido la ley. Entonces, en este caso, este sentido de ley, como ley del Estado, sí podríamos tomarlo como sinónimo de la palabra norma. Por último, las leyes de la lógica y la matemática no hacen una descripción como las leyes de la naturaleza, pero tampoco prescriben una conducta como si hace la ley del Estado. Fonwright va a decir que estas leyes determinan la correcta manera de pensar.
¿En qué sentido? Si la ley de la matemática, por ejemplo, nosotros siguiéramos cualquier razonamiento matemático, podríamos llegar a entender que 2 más 2 es 4. Esto no nos está ordenando que nosotros hagamos esta cuenta, sino que nos está diciendo que en caso de querer hacer esta cuenta, esta es la única manera de hacerlo correctamente. A diferencia de la naturaleza, no hay una descripción en sí misma, porque va más allá de una descripción. No es que estoy diciendo que si sumo 2 más 2 es 4. Estoy diciendo que si sumo 2 más 2, siempre va a ser 4 necesariamente. Como ya dijimos, la ley de la naturaleza podía llegar a haber un tipo de divergencia entre la ley y lo que efectivamente pasaba en la naturaleza, y podíamos llegar a tener que reformar la ley. En este caso, estas leyes determinan, sin ningún lugar a dudas, que esto es así, que 2 más 2 es y siempre va a ser 4. Y ahora nos vamos a concentrar en las leyes del Estado, que son las que indudablemente tienen carácter normativo. Estas leyes prescriben. ¿Qué significa que prescriben? Intentan obtener una conducta deseada de aquellos sujetos a los cuales va dirigida la ley. Después veremos, en particular cuando nos concentremos en las prescripciones, que son uno de los tipos de normas de los que habla von Wright, las características que tienen. Pero el concepto de ley como ley del Estado, indudablemente tiene carácter normativo. Entonces, como para sintetizar, podríamos decir que cuando hablamos de la palabra ley, no tiene carácter normativo cuando hablamos de leyes de la naturaleza. Sí tiene carácter normativo cuando hablamos de leyes del Estado. Y si bien no son estrictamente prescriptivas, no son iguales a otro tipo de normas cuando hablamos de leyes de la lógica y la matemática, sí vamos a ver que tiene algún grado, digamos, de normatividad cuando von Wright tome estas leyes del Estado y las asimile a las reglas de un juego. Ahí va a dar un pequeño salto sosteniendo que estas leyes, digamos, de la lógica y la matemática pueden ser asimiladas como reglas conceptuales, que es algo que vamos a ver cuando hablemos de la clasificación entre normas puras e impuras. Hola, ¿cómo están? Bueno, más o menos ya entendieron que von Wright estaba medio extravagante en la cuestión de cuando define la norma jurídica, ¿no? Les digo, pues, estábamos las características viendo las primeras tres, que esto básicamente es cómo está, cuál es el contenido o qué es lo que busca con esto. Cuando pasamos a las otras 5, pues ya vamos un poco más sencillo, ¿no? La cuarta nos dice cuál es la autoridad. Bueno, la autoridad, que es el elemento que indica quién emite o ha emitido la norma, es decir, la fuente que proviene. Toda norma jurídica pues válida debe emanar de una autoridad competente. Por ejemplo, el Congreso pues emite leyes, ¿no? Un ministerio pues emite un reglamento, un juez pues dicta la sentencia. La autoridad pues esta puede ser institucionalizada, puede ser un órgano de Estado, un funcionario, o en normas no jurídicas estatales puede ser difusa, ¿no? Por ejemplo, en normas sociales, la autoridad de la propia sociedad que genera la costumbre. En normas morales, pues según distintas concepciones, pues la autoridad podría ser la razón, la dignidad, etcétera, ¿no? En el derecho positivo mexicano, pues las autoridades típicas son el poder legislativo. Bueno, así que el Poder Ejecutivo podría ser para los reglamentos, los órganos jurisdiccionales para crear las resoluciones judiciales y las asambleas para ciertos acuerdos que pueden ser los particulares con autonomía a la voluntad para los contratos, ¿no? Pueden ser normas heterónomas contra las autónomas. Aquí von Wright pues nos maneja de que
Cuando son heterónomas, pues es de que provienen de alguien más. Cuando son autónomas, pues son las que la misma autoridad de la misma persona, ¿no? Un ejemplo de una norma autónoma sería un voto o promesa personal donde prometo dejar de fumar. O sea, el sujeto se autoimpone esa norma moral. Y así nos vamos a un caso de autonomía jurídica, como cuando una comunidad se da a sí misma una regla de asamblea, pues generalmente la mayoría de las normas jurídicas pues son heterónomas, ¿no? De que hay otro sujeto donde se le está imponiendo a otro que haga cierta cosa o no haga. Después viene el sujeto normativo, o sea, a quién va destinado. Ahora sí que cuando hablamos del sujeto normativo es a quién va dirigida la norma. Esto pues son quienes son los obligados o autorizados por ella. Puede ser un conjunto amplio de que todas las personas, los ciudadanos, los conductores, o un sujeto en específico, aquí donde el juez de la causa, tal persona en particular. Así que las normas generales, es decir, las leyes, suelen tener por destinatarios a una categoría indeterminada de personas. Por ejemplo, cualquier persona que. Aquí, por ejemplo, Fongwright pues clasifica los sujetos en generales cuando se refiere a un número determinado de gente con ciertas cualidades, los propietarios, quien cometa fraude, contra aquellos que son los particulares, donde pues es cuando la norma identifica individualmente a los destinatarios. Por ejemplo, una ley penal tiene sujetos generales donde dice el que cometa el delito, aquí puede ser cualquiera. Y luego, si hablamos de una sentencia judicial, pues tiene un sujeto en particular donde se ordena algo a fulano de tal. Que en derecho público, pues las normas pues suelen ser generales, ¿no? Donde son impersonales. Y en derecho privado, pues un contrato crea normas particulares entre las partes firmantes, donde pues otra vez la heteronomía implicaría que el sujeto no coincide con la autoridad, ¿no? Y pues la autonomía sí coincide. Si nos vamos al artículo 34 de la Constitución Mexicana, pues se nos dice que son ciudadanos de la República los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos. Aquí pues los sujetos que vienen en la norma son los varones y mujeres mexicanos que, o sea, es un grupo general definido por ciertas características. Así que si nos vamos a una norma municipal, pues que diga Juan Pérez deberá retirar el escombro de la vía pública en 24 horas. Aquí, por ejemplo, tienen un sujeto particular que en su caso es Juan Pérez. Les digo, ese Juan Pérez anda en todos lados, ¿no? Por ejemplo, el otro elemento sería la ocasión. La ocasión pues se refiere a la localización espacio-temporal en que debe llevarse a cabo el contenido de la norma. O sea, pues cuando, dónde se exige la conducta, ¿no? Muchas normas incorporan su supuesto contenido esta referencia temporal o espacial. Un ejemplo de ello sería cuando se dice prohibido hacer ruido después de las 22 horas. Aquí la ocasión está acotada a un horario nocturno donde se prohíbe talar árboles en área se puede hacer el ruido, ¿no? No se puede hacer ruido después de las 10. Otro pudiera ser el caso de talar árboles en áreas naturales protegidas. Aquí por la norma pues nos limita un espacio de áreas protegidas, ¿no? Fongwright nos apunta a distintas ocasiones el sujeto, donde se puede relacionar, donde las normas generales suelen ir en ocasiones abstractas y normas particulares con órdenes concretas, ¿no? Así que Fongwright clasifica la ocasión en abstracta cuando la norma no fija un tiempo o lugar en específico, que pues esto se tiene como el ejemplo que les da la clase pasada de la textura abierta, ¿no? Y la concreta es cuando ya se va más a lo específico. Por ejemplo, si nos vamos de que el toque de queda regirá del 10 al 20 de mayo del 2025, pues aquí ya nos vemos que la ocasión está concreta en el tiempo. Por ejemplo, las audiencias se llevarán a cabo en la sala de las vistas del tribunal. Pues aquí, pues sí se es concreta con el lugar, pero ya si nos vamos a los contratos pueden celebrarse en cualquier momento y lugar por acuerdo de las partes. Aquí es abstracto con respecto a la ocasión. Por ejemplo, en Estados Unidos normalmente pues se encuentran pues, letreros donde dice no estacionar vehículos los días martes por limpieza. Aquí por ejemplo se nos dice que los martes los martes pues no se pueden estacionar
de ninguna de otra forma de ese lado, ¿no? Por ejemplo, pudiera también tener las de está prohibido pescar durante la temporada de veda. Esto pues, estamos hablando de junio y agosto, ¿no? Por ejemplo, cuando se nos dice la evacuación inmediata de la zona, si es ahora mismo o si es una ocasión muy concreta ya de urgencia inmediata. Otro elemento de las normas podría ser la promulgación. La promulgación pues es el acto formal de publicación o expresión externa de la norma por el cual pues por el cual se da a conocer a sus destinatarios, ¿no? En la ley de la promulgación pues es la publicación en el diario oficial, en contratos pues la firma del documento, y así nos vamos en la sentencia desde la notificación de las partes. Este elemento pues señala cómo la norma se manifiesta o se comunica. Ahora sí que Fonwright lo incluye como elemento porque pues es relevante para que la norma tenga eficacia, ¿no? Debe llegar al conocimiento de quienes la deban cumplir y pues estrictamente la promulgación o la emisión pues no es parte del contenido de la prescripción, sino que es el medio por el cual la norma entra en vigor, pero pues conceptualmente se le vincula a la norma porque si la promulgación pues la norma queda en el aire o secreta, ¿no? Un ejemplo de esto pues puede ser el decreto de los vidrios polarizados que ya se discutió hace mucho tiempo en el Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana. Sin embargo, pues este decreto no se ha publicado y mientras no se ha publicado, pues van a seguir deteniendo a las personas por tener el vidrio polarizado, ¿no? Ese es un ejemplo de la promulgación. Cuando hablamos del el último elemento, la sanción. La sanción pues es la consecuencia prevista en caso de incumplimiento de la norma. Usualmente se expresa como una amenaza o de un mal o la penalidad impuesta por la autoridad. Por ejemplo, pues quien cometa robo será penado con 5 años de prisión, ¿no? Aquí podríamos decir que la sanción es de 5 años de prisión, ¿no? Muchas normas jurídicas, sobre todo las del derecho penal administrativo, sancionador, pues incluyen estas explícitamente en su sanción, ¿no? Otras que no las mencionan, pues están en el Código Fiscal donde, pues ahí la multa que corresponde a quien no presente las declaraciones, aunque pues la misma norma dice que debes presentar la declaración. Así que la sanción no forma parte de la prescripción en sí, pero pues conceptualmente se liga porque refuerza la eficacia mediante la amenaza. O sea, esas son las distintas características de los elementos que nos da Fonwright. Los primeros tres pues, nos habla de que debe de tener una norma que pues, es el carácter, el contenido, la condición de aplicación y ya después a quién va dirigido son las últimas 5, ¿no? ¿Quién es la autoridad? ¿A quién va? ¿Quién el sujeto normativo de que a quién va destinado? La ocasión, la promulgación y pues la sanción. Les digo, ya si nos vamos a ejemplos concretos, pues vayamos a otra vez la reforma judicial de Baja California, ¿no? Pues la norma es la elección popular de los jueces y magistrados de Baja California. El carácter, pues es obligatorio. El contenido, pues que los ciudadanos deben participar en la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular. Después, la condición de la aplicación, pues se nos dice que es el proceso electoral convocado por la autoridad competente. El sujeto normativo, pues nos dice que son los ciudadanos del estado de Baja California. ¿Quién es la autoridad normativa? Pues es el Congreso del estado de Baja California. ¿Cuál es la ocasión? Pues a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional correspondiente, ¿no? La promulgación pues fue la publicación del periódico oficial del Estado y la sanción pues es aquella nulidad de la elección si no se cumple con el procedimiento establecido. Si nos vamos a la ley Alina, pues la norma nos dice que es el reconocimiento de la legítima defensa con perspectiva de género. El carácter deóntico pues es permisivo, ¿no? O sea, me está diciendo que puede defenderse con respecto a la perspectiva de género, o sea, puede. O sea, no es obligatorio, pero puede. El contenido pues nos dice que se permite a las mujeres víctimas de violencia de género ejercer la legítima defensa.
Si nos vamos a la condición de aplicación, pues es la situación de agresión o amenaza inminente contra la integridad de la mujer. ¿Cuál es el sujeto normativo? Pues son las mujeres residentes de Baja California. Tiene una autoridad normativa, pues el Congreso del Estado de Baja California. ¿Cuál es la ocasión? Pues desde la entrada de vigor de la reforma al Código Penal Estatal. Cuando la promulgación, pues fue la publicación en el periódico oficial del Estado. ¿Cuál es la sanción? De que no se aplicará sanción penal si se acredita la legítima defensa en los términos establecidos. Y así nos vamos, ¿no? Por ejemplo, en las investigaciones por corrupción en Baja California, ¿no? La norma se nos dice prohibición de participación en funciones públicas a personas investigadas por corrupción. El carácter deóntico es prohibitivo. El contenido de la norma nos dice se prohíbe a las personas investigadas por actos de corrupción de desempeñar cargos públicos. ¿Cuál es la condición de aplicación? Pues la existencia de una investigación formal por parte de las autoridades competentes. ¿Cuál es el sujeto normativo? Pues que los funcionarios y servidores públicos en Baja California, ¿no? ¿Cuál es la autoridad normativa? El Congreso del Estado de Baja California. ¿Cuál es la ocasión? Desde la entrada en vigor de la legislación correspondiente. ¿Cuál es la promulgación? Desde la publicación en el periódico oficial del Estado. ¿Cuál es la sanción? La destitución del cargo y posibles sanciones penales. Y pues así podríamos irnos con cada distinta norma, ¿no? Pero les digo, quedó dudas al respecto con el lenguaje jurídico, las normas jurídicas. Esos que apenas pusieron su nombre, Verónica y Mario Alberto, ¿se les pasó o por qué? ¿Por qué lo pusieron después de casi 40 minutos después? Sí, profe, no había escuchado, pero luego miré que mandaron un mensaje a nuestro grupo y lo puse. Profe, yo lo que pasa es que fui al baño y ya regresé y todo bien y miré mensajes, pero pues no abrí el Sí, chat. sí, de todos modos no se preocupen, de todos modos como la clase queda grabada, pues de todos modos aquí me dice quién sale y quién entra, ¿no? Sí, profe, yo estuve escuchando su clase, yo no salí, nada más que como me fui al baño y ya regresé y ya pues no, yo creo que cuando ya llegué ya no había dicho nada de eso, usted seguía hablando y ya después que miré el chat y ya dije, pues voy a poner mi nombre a ver si. Sí, yo nomás les pregunto porque pues ya aquí me parece casi una hora después y 40 minutos después. Incluso aquí pues me parece que en su momento pues Daniela Ruiz tiene problemas, yo creo, de conexión porque se mete, se conecta y así. Todo queda registrado, pero sí, no lo estoy regañando ni nada, nomás quería saber por qué esto, ¿no? Pero entonces, ¿dudas con el lenguaje jurídico o con las normas jurídicas? No. No, profe, yo no tengo ningún. Sí, pues básicamente es lo que nos marca en sí, pues por qué es necesario el lenguaje y la norma jurídica. Igual de todos lo seguiremos abordando durante las clases. Ahorita le voy a mandar el enlace de esta plática del maestro Miguel Carbonell, para que lo vean. Déjenme encontrar el grupo 104. Lo voy a mandar ahí en el WhatsApp porque luego se pierde. Igual todos eso lo vendré agregando a la plataforma en sí. Ya luego les va a aparecer la tarea, pero para que lo vayan viendo el video, ¿no? Ese ejemplo de la complejidad del lenguaje jurídico no más dura media hora, lo pueden escuchar mientras lavan los platos o no sé. Pero si no hay dudas al respecto, pues entonces aquí la dejamos. Los